Bienvenidos a la clase número 12 de Bibliología 1. En esta clase vamos un poco a hacer un pequeño reconto de lo que fuimos viendo durante toda esta materia. En un primer momento nos preguntamos si la palabra de Dios o lo que tenemos delante de nosotros es realmente inspirado por Dios. ¿Es la Biblia inspiración de Dios? ¿Fue escrita por Dios? ¿Fue redactada por Dios? ¿Fue inspirada por Dios? Nos contestamos a estas preguntas concluyendo de que efectivamente la palabra de Dios o la Biblia es inspiración de Dios. Expusimos todo el proceso que va desde la revelación de Dios y cómo Dios sopló, decidió revelarse al ser humano, mostrar cosas que el ser humano no podía conocer si no es por un acto propio de revelación de Dios. Dios se reveló de maneras genéricas al ser humano a través de la creación, a través de la naturaleza, pero también de una manera especial Dios se reveló a los seres humanos a través de las palabras que inspiró en la escritura. Establecimos los diferentes significados que alguna vez se le han achacado a la palabra inspirar o al proceso de inspiración de Dios, algunos desde el punto de vista más ortodoxo, hablando de una teoría del dictado mecánico, algo así como que los escritores bíblicos eran meros apuntadores o amanuenses de las palabras que Dios estaba inspirando, y desde hasta el otro extremo, donde algunos autores hablan de la inspiración de conceptos o una inspiración genérica o incluso una inspiración al mismo nivel de un libro inspirado con una buena inspiración, y establecimos que creemos firmemente en la doctrina de la inspiración verbal y plenaria, que determina una escritura inerrante, sin fallas de ningún tipo. Dijimos que era verbal, puesto que todas las palabras son las palabras las que son inspiradas, y dijimos que era plenaria porque son todas las palabras e incluso los signos de puntuación en los idiomas originales han sido inspirados, y lidiamos con las objeciones que suelen aparecer a estas posiciones que pretenden o ideas que pretenden decir que la inspiración verbal y plenaria lleva a los hombres a ser máquinas, y dijimos que eso no era así. Ideas que sostienen que no podrías haber una inspiración verbal y plenaria si hubiese abundancia de manuscritos, como hay abundancia de manuscritos, o si los idiomas actuales no reflejan lo mismo que se dijo en su momento. Planteamos el tema de qué hacemos con la existencia de variantes y por qué esto no invalida la inspiración verbal y plenaria, y entendimos y buscamos cómo la Biblia está escrita sin contradicciones y de qué manera un pasaje va citando otros, y entre esa forma la Biblia va representando una entidad completa en la cual todo es parte de la inspiración de Dios, rechazando esas doctrinas que nos hablaban de la teoría de los grados de inspiración, es decir, de que hay pasajes más inspirados que otros, o la idea de que hay pasajes en los cuales Dios inspiró y otros no, o que hay algunos pasajes de autoría humana y otros de autoría divina, y sostuvimos firmemente el concepto de la inspiración verbal y plenaria de toda la escritura. Eso fue en una primera parte de la materia. En una segunda parte vimos de manera general cómo Dios había inspirado esos documentos originales, y vimos el proceso de escritura de esos manuscritos, cómo fue escrito de acuerdo a las circunstancias naturales que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la Iglesia en el Nuevo Testamento había tenido para escribirla, y cómo eso había sido una cosa natural en el correr de los años. El pueblo de Dios se vio forzado por las circunstancias que vivían a escribir, y escribió todo lo que hoy tenemos como Biblia en el Antiguo Testamento, narrando la historia de su pueblo y de la bendición que Dios había dado a ese pueblo de Israel, y cómo esa bendición los había acompañado
desde Abraham y hasta el finalizar el Antiguo Testamento. Y cómo en el Nuevo Testamento también había sido una circunstancia normal que el pueblo, la iglesia, dejara constancia de los sucesos que ellos estaban viviendo. Y vimos detrás de todo esto cómo hubo un proceso en el cual Dios marcó o movió a los seres humanos a escribir sin errores y dando por concluida su revelación y la inspiración de los libros en ese producto terminado que fueron los manuscritos originales. Luego nos planteamos qué hacemos porque con el problema de que no tenemos hoy los manuscritos originales. Hablamos de la existencia de esos manuscritos y cómo se fueron perdiendo con el correr de los años, y vimos de qué manera fue llegando hasta nosotros testimonios auténticos de que esos manuscritos realmente existieron. Es decir, que pudimos a través de estas clases despojarnos del concepto de decir alguien en algún momento de la historia se sentó y escribió la Biblia completa o el Antiguo Testamento e inventó circunstancias que habían pasado. Para eso nos servimos también de la historia secular para acreditar que en determinado momento los pueblos seculares escribieron cosas en las cuales podemos tejer lazos con las escrituras y que nos demuestran la autenticidad de lo que está escrito en la Biblia. Es decir, que pudimos demostrar a través de estas clases que la Biblia realmente fue escrita cuando dijimos que fue escrita. El Antiguo Testamento en tiempos antes de Jesús y el Nuevo Testamento en el primer siglo de nuestra era. Y no solamente eso, sino que después empezamos a lidiar con el problema que tenemos de cómo llegó eso hasta nosotros. Una cosa es cuándo fue escrito y otra cosa es cómo llegó hasta nosotros y qué testimonio tenemos en la actualidad de aquello que fue escrito en su momento. ¿Cómo llegó hasta nosotros? Empezamos a analizar del Antiguo Testamento las diferentes fuentes que son hoy base del Antiguo Testamento, principalmente la Masora, a través de los códices de Alepo y de Leningrado, que son los testimonios que tenemos de la Masora, y las fuentes alternativas, como los rollos del desierto del Qumran, o el Pentateuco samaritano, o la propia Septuaginta, escrita en Alejandría 2 siglos antes de Cristo, de los cuales hoy tenemos alrededor de 1000 manuscritos que dan testimonio de su existencia y de su contenido. Y con relación al Nuevo Testamento, vimos la existencia de múltiples textos, papiros, de códices, de tablas y de un montón de documentos que demuestran la existencia y el contenido de ellos, y hablamos y vimos cómo todos estos documentos tenían variantes y cómo lidiamos con esas variantes. La clase pasada discutimos el tema de las dos principales fuentes que tenemos de manuscritos del Nuevo Testamento y cómo el texto recibido pelea su supremacía con lo que se conoce como el texto crítico, y cuáles son las ventajas de uno y otro y por qué elegir uno y otro, y eso nos sirvió para poder identificar hoy en día las diferentes versiones de las escrituras que se identifican con uno u otro, o de qué manera hablar, de qué manera los versículos van puliéndose y van adaptándose más a lo que se considera más cercano a los originales, y vimos y entendemos de esta manera las variantes que encontramos nosotros en las versiones más modernas. Y también nos sirvió a la clase pasada para poder distinguir entre los diferentes tipos de traducciones, ya sea traducciones literales, traducciones que son contextuales o de una interpretación más dinámica, y vimos también las versiones que son más parafraseadas, donde se toman libertades los autores en pos de generar una lectura que fuese más entendible, sobre todo para las personas de menor capacidad de entender textos más complejos. Y vimos las ventajas de una y otra y nuestras preferencias por las traducciones, cuanto más literal sea mejor.
Y en esa tesitura revalorizamos el trabajo de los editores de la Reina Valera como una de las versiones que durante el tiempo se ha mantenido fiel a la interpretación literal del texto y no dejando de poner en relieve los textos de otras traducciones de la Biblia que nos pueden servir a nosotros para entender los pasajes y el verdadero trasfondo de cada uno de esos pasajes. En todo este trajinar hemos nosotros entonces ido desde el contenido o desde la teoría de la inspiración bíblica hasta la práctica y el entendimiento de los pasajes que han llegado a nuestro poder en este momento y de los cuales forman las Biblias modernas. Y hemos descubierto que tenemos en nuestro poder la palabra de Dios. Tenemos los originales, tenemos las palabras originales en una elevadísima proporción. No tenemos dudas en cuanto al contenido de lo que estaban en aquellos manuscritos. Y si bien hay algunas dudas sobre un pasaje u otro pasaje, hoy tenemos incluso la posibilidad de acceder a las diferentes variantes y de ninguna manera podemos poner en tela de juicio las doctrinas que son base del cristianismo en la actualidad. Es decir, que podemos estar seguros que tenemos una Biblia que refleja la revelación de Dios y el propósito de Dios para nuestra vida. Podemos enfrentarnos ante cualquiera que venga a cuestionar nuestra fe, sabiendo que en la palabra, en la Biblia que tenemos a nuestro alcance en el día de hoy, contamos allí con palabras reveladas de Dios y fruto de la inspiración divina y que no generan ninguna duda al poder compartirla. Es más, cuando hay dudas en cuanto a las variantes textuales de un texto, tenemos la posibilidad de acceder a esas variantes y demostrar cómo de una u otra variante las doctrinas de nuestra fe siguen siendo sostenidas, pero nos permiten abrirnos las puertas para una investigación mucho más profunda y a un desafío para el resto de lo que queda de nuestras vidas, de seguir investigando y analizando y estudiando y capacitándonos para poder conocer la profundidad de la revelación que Dios ha establecido para nuestras vidas, y lo podemos hacer, y es un gran desafío que es mi deseo que les quede como consecuencia del trajinar de ustedes por la materia que hemos compartido.